Buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a este programa especial que titulamos Voces SHeras, el espacio donde las voces de los estudiantes se unen para hablar de la igualdad, derechos y transformación. Viajaremos en el tiempo para conocer los inicios del feminismo hasta la actualidad. ¿Por qué la reflexión inicia desde un vistazo al pasado hasta la cruda realidad del presente? Aquí todas las voces cuentan y la empatía es de todos. Comenzamos. ¿Qué tal a todos? Aquí Betsabe y mi compañero Leo. Quiero iniciar hablando del comienzo del feminismo con el primer registro en 1872, cuando Rita Cetina Gutiérrez y otras mujeres yucatecas fundan La Siempre Viva, una sociedad que promueve la educación femenina y la participación en la vida pública. Más de 30 años después, en 1916, se realiza en Yucatán el primer Congreso Feminista, que debate el acceso a la educación y la participación política de las mujeres. Quiero agregar que la lucha por el derecho al voto comienza desde 1920 hasta 1935. Se creó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, FUPDM, que exige la ciudadanía plena para las mujeres. En 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se lanzó la iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se solicitó por primera vez el derecho a la mujer de votar y obtener cargos de elección popular. Y hasta 1947 se reconoce formalmente el derecho al voto en las elecciones municipales y 6 años después se reformó la Constitución y las mujeres obtienen el derecho a voto en las elecciones federales, logrando la ciudadanía plena, así el voto de la mujer. Por supuesto, años después, el 6 de abril de 1952, más de 20,000 mujeres se agruparon en el parque el 18 de marzo en la Ciudad de México, exigiendo al entonces candidato Adolfo Ruiz Cortines que hiciera cumplir su gran promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas. Más adelante se mostrarán entrevistas sobre este tema. Qué interesante, ¿verdad? Todo el proceso para que la mujer lograra votar. A mí me gustaría agregar sobre las primeras sufragadas fueron Aurora Jiménez, primera diputada federal en la historia de México por Baja California, María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano Tapia por Sonora, primeras senadoras electas el 4 de julio de 1964. Y en 1993 se establece por ley la obligación de los partidos de postular al menos 30% de mujeres en candidaturas. Igual me parece importante mencionar que en 2022 el primer Congreso de la Ciudad de México, un Congreso con equidad absoluta, conformado por 33 diputadas y 33 legisladores, conmemoró el 67 aniversario del voto de la mujer en México, destacando la necesidad de lograr la erradicación de la violencia y alcanzar la paridad total. Regresando al pasado, en 2008 se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, para promover la igualdad de género en políticas públicas. InMujeres es una institución que promueve la igualdad de género y trabaja para erradicar la violencia contra las mujeres, que busca contribuir a que las mujeres y los hombres tengan una vida libre de violencia, analizar la situación de las mujeres en México, América Latina y el mundo, difundir información sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y promover la incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad. En esta sección abordaremos los acontecimientos más recientes y significativos relacionados con el feminismo en México, desde iniciativas legislativas hasta movimientos sociales. Analizaremos el panorama actual y sus implicaciones. Mis compañeros nos brindarán un panorama detallado de los temas más relevantes. Les presentaremos las noticias más destacadas. Para comenzar, es crucial mencionar la reciente aprobación de la Ley Olimpia en varios estados que tipifica la violencia digital y sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Este avance representa un paso fundamental en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito digital. Exacto, Betsabe. Además, no podemos dejar de lado las movilizaciones masivas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este año, miles de mujeres tomaron las calles de diversas ciudades del país para exigir justicia por los feminicidios, igualdad de género y el fin de la violencia machista. Las manifestaciones fueron un poderoso recordatorio de la urgencia de atender estas demandas. Otro tema relevante es el debate en torno a la despenalización del aborto a nivel nacional. Si bien algunos estados han avanzado en la materia, aún existe una fuerte resistencia en otros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado un papel crucial en este debate, sentando precedentes importantes que han abierto la puerta a la protección de los derechos reproductivos de las mujeres.
También es importante destacar el aumento en la participación de las mujeres en la política. Cada vez más mujeres ocupan cargos de elección popular y puestos de liderazgo en el gobierno, lo que representa un avance significativo en la lucha por la igualdad de género. Sin embargo, aún persisten desafíos como la violencia política de género y la falta de paridad en algunos espacios. Sin duda, las noticias que hemos presentado hoy reflejan la diversidad y complejidad del movimiento feminista en México. Aún queda mucho por hacer, pero los avances logrados son motivo de esperanza y nos impulsan a seguir trabajando por un futuro más igualitario. El mes de marzo, la Ciudad de México tiene nubosidad que aumenta gradualmente y que el porcentaje de tiempo que el cielo está nublado o mayormente nublado aumenta del 33 al 38%. Se dirá el pronóstico del clima de la semana desde el 1 de marzo hasta el 9 de marzo. El día más despejado del mes es el 1 de marzo, con condiciones despejadas, mayormente despejadas o parcialmente nubladas el 67% del tiempo. El 1 de marzo hasta el 9 de marzo la temperatura de la Ciudad de México generalmente varía de 9 grados a 24 grados centígrados y rara vez baja a menos de 5 grados centígrados. Sube más de 27 grados centígrados después de una baja probabilidad de lluvia. Se espera que para el día de la marcha, el 8 de marzo, en Ciudad de México, va a variar de 9 grados centígrados a 24 grados centígrados. Rara vez baja a menos de 6 grados centígrados o sube más de 27 grados centígrados. El periodo más caluroso del día es de las 12 a las 6:15 y la hora más calurosa es a las 3, cuando la temperatura es superior a 23 grados centígrados. 3 de cada 4 días y superior a 20 grados centígrados, 9 de cada 10 días. El periodo más caluroso del día es de las 12 a las 6:15 y la hora más calurosa es a las 3, cuando la temperatura es superior a 23 grados centígrados 3 de cada 4 días y superior a 20 grados centígrados 9 de cada 10 días. ¿Qué es para ti el feminismo? Es la lucha de las mujeres por demostrar lo que valen y lo que son en la actualidad a lo largo de todo el tiempo, con ideas y pensamientos que han ido evolucionando de diferente manera gracias a pensadoras, artistas, mujeres que se han dado a conocer gracias a su lucha interna que llevan y a conocer la relevancia que tienen las mujeres en la actualidad y desde siempre. ¿Cómo crees que el feminismo ha evolucionado en los últimos años? Creo que ha evolucionado de una manera positiva y buena. Existe un avance actualmente en la consideración de las mujeres para cualquier cosa, puesto que antes existía mucha más discriminación en ese sentido hacia ellas y que en la actualidad se toman más en consideración y son más respetadas. ¿Qué desafíos crees que enfrentan las mujeres hoy en día en comparación con generaciones anteriores? Creo que antes era más como una discriminación de no poder hacer cosas por el simple hecho de ser mujeres. En la actualidad es más que nada una violencia física y odio al simple hecho de ser mujeres. Por eso es que hay tantos feminicidios en la actualidad, sobre todo aquí en México. Y la alta demanda de las mujeres por un mejor país, una mayor seguridad. Okay. ¿Qué figuras históricas feministas consideras más inspiradoras y por qué? No conozco tantas, pero Sor Juana Inés de la Cruz creo que es un buen ejemplo, puesto que pudo alzar sus ideales, sobre todo siendo ella monja, me parece, y haber estudiado en un templo, si se le dice así, y sin importar que esté rodeada de hombres, ella supo alzarse y valerse por sí misma. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el feminismo en el ámbito laboral y político? En el sentido político, la presidenta de México es una mujer por primera vez en la historia de México, así creo que indica un gran avance, aunque no la quieran o no, es un gran avance en ese sentido, aunque sigue existiendo mucha violencia y discriminación en ese ámbito. ¿Y cuál era el otro ámbito? Laboral. Sigue existiendo diferentes conceptos que se tienen sobre las mujeres, de que si pueden o no pueden, si hacen esto bien o lo hacen mal, pero existe una mejor manera de tratarlo en la actualidad, a que antes no eran vistas como para puestos laborales políticos en ese sentido y actualmente sí.
Muy bien. ¿Consideras que la mujer merece más reconocimiento? Sí, estoy de acuerdo en que sí, porque muchas veces son quienes llevan la comida a casa o quienes son las que trabajan y hacen todo tipo de acciones. Y por ese contraste, los hombres siempre son como eh, la punta del mundo por el simple hecho de ser hombres, porque se tiene esa concepción desde hace miles de años. ¿Crees que han aumentado o disminuido los feminicidios? Han aumentado en estos últimos años, sin duda, por lo menos aquí en México y pues sí en todo el mundo, han aumentado muchísimo. Es por eso mismo que en las marchas feministas se exige eso, justicia y mayor seguridad hacia las mujeres. ¿Cuál es tu nombre? Miriam, ¿Qué significa para ti el feminismo? para mí el feminismo es una forma de liberación de la mujer. ¿Cómo crees que el feminismo ha evolucionado en los últimos años? Yo creo que sus formas de manifestarse han evolucionado desde que surge en el sufragismo. También las ideologías o los objetivos que se perseguían se han cambiado constantemente. Por ejemplo, antes se perseguía el derecho al voto, actualmente se pide libertad sexual y aborto gratuito y seguro para todas. Es muy diferente. ¿Qué desafíos crees que enfrentan las mujeres hoy en día en comparación con generaciones anteriores? Creo que eso es un poco complicado de responder porque la discriminación y el creer que la mujer es inferior se mantiene, solo que se ve de forma diferente, o al menos en la actualidad se está forzando a que ya se vea mal eso, pero realmente sigue siendo lo mismo. ¿Qué figuras históricas feministas consideras más inspiradoras y por qué? Yo diría que Simone de Beauvoir, que es prácticamente la feminista, pero creo que porque es la primera mujer en hablar sobre un espacio propio para la mujer. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el feminismo en el ámbito laboral y político? De que que es necesario por esto de la brecha salarial, por esto de que sigue siendo excluida la mujer en entornos políticos, y aunque se intenta ocultar al ojo público, las mujeres siguen siendo violentadas de forma sexual dentro de estas áreas. ¿Consideras que la mujer merece más reconocimiento? Sí, porque muchas aportaciones que ha hecho la mujer a la ciencia y a muchos ámbitos sociales, e incluso desde el hogar, sigue sin ser reconocido. Muchas personas no reconocen la labor del hogar, que es lo que la mayoría de mujeres tienden a hacer, más que nada de generaciones pasadas nuestras. No se le considera un trabajo, cuando es un trabajo 24/7. Y en aportaciones a la ciencia, por ejemplo, se les han robado ideas. Los hombres han robado aportaciones de ellas, como en la genética. El internet, le debemos eso a una mujer. ¿Crees que han aumentado o disminuido los feminicidios? Pienso yo que está según la ONU, son de 9 a 10 feminicidios al año. Si no mal recuerdo, antes eran 11 feminicidios a diario, pero sinceramente no creo que sea suficiente el cambio de 11 a 10. Ok, muchas gracias. Okay. Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Completo? Tamara. Melanie. ¿Qué significa para ustedes el feminismo? Pues es un colectivo que concientiza, bueno, no concientiza, sino que intenta luchar no por la igualdad, sino por la equidad. Son conceptos diferentes y creo que es algo que todos deberían saber. Pues en sí es un colectivo, ¿no? Pero yo siento que al menos trata más de buscar la igualdad más que la equidad, pero como que al menos cambió ya más buscando la equidad en vez de la igualdad. ¿Cómo crees que el feminismo ha evolucionado en los últimos años? Pues la verdad es que ha evolucionado demasiado. Es muy diferente el concepto de feminismo actualmente que el concepto de feminismo pasado. Por ejemplo, antes se luchaba más que nada para tener los derechos básicos y pues ahora es por la equidad. Prácticamente es lo mismo que ella, cambió de al menos una forma bastante grande, porque
empezó buscando cosas, la simplemente igualdad, y después terminó buscando más la equidad, y tal vez como la parte extrema busca más que la equidad. Muy bien. ¿Qué desafíos crees que enfrentan las mujeres hoy en día en comparación con generaciones anteriores? Bueno, las mujeres... Bueno, es que el feminismo actual se ha distorsionado mucho el significado. Entonces, yo siento que es el problema más fuerte que actualmente tiene el feminismo, que la mayoría de personas piensan que luchan por algún propósito que no es válido, cuando realmente ya por lo que están luchando es por la equidad. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué desafíos crees que enfrentan las mujeres hoy en día en comparación con generaciones anteriores? Siento que es más que nada buscar tal vez un poco un trato más justo, pero en no aspectos como tan básicos, sino en más complejos, o sea, y que más que nada en trabajos, que en vez de como, por ejemplo, que en el inicio era por los votos, sino que buscan como un poco más de apoyo. Ok. ¿Qué figuras históricas feministas consideras más inspiradoras y por qué? Uy, se me fue el nombre de esta chica. Bueno, fue una escritora, si me dejas buscarla. Bueno, lo que yo considero importante, fue una escritora francesa llamada Simone de Beauvoir, algo así. Es una escritora que realmente tenía ideas feministas bastante complejas para su época y que hizo bastante por... Creo que de las figuras que más podría ser es Juana de Arco, y también es una escritora que no recuerdo su nombre, pero es mexicana, pero ella prácticamente se destacó porque ella tenía un esposo que también escribía más que nada poesía, y ella también quería escribir poesía, pero él le decía que no, tú no puedes escribir eso, no, tú escribe cuentos para niños, ¿no? O sea, y ella empezó a escribir poesía de una forma más constante, y al final se terminó separando de él para poder seguir avanzando en su vida y no solamente quedándose con lo que él quería. Entonces, pues también siento que es una figura bastante buena. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el feminismo en el ámbito laboral y político? Es bastante necesario. Bueno, a mi opinión, el feminismo ha logrado mucho, por ejemplo, que se nos dé un trato más igualitario en trabajos, escuelas, etcétera. Pero sigue habiendo ciertas fallas y ciertas desigualdades. Entonces yo insisto en que es algo necesario en ese tipo de ámbitos. Yo siento que desde el punto de vista del feminismo falta como que un poco más de representación femenina, por ejemplo, en la política, y más que nada, porque como que, por ejemplo, la presidenta hasta apenas, ¿no? O sea, y en sí en todos los países, o sea, es mucho más falta de representación en ese ámbito, ¿no? ¿Crees que han aumentado o disminuido los feminicidios? Pues no es que aumenten o se disminuyan, sino que antes se quedaban calladas. Entonces no se tenía un registro claro de cuántos feminicidios ocurrían, o si eran feminicidios, si no se tomaban en cuenta como feminicidios. Y actualmente ya se hablan, ya se expresan, lo dan a conocer. Entonces, realmente no te puedo dar una respuesta a eso de si hay más o menos, porque antes no se daban a conocer, ahora ya, y por eso dicen que ahora hay más feminicidios, pero realmente no lo sabemos. Yo creo que más que nada depende como de las zonas, porque por ejemplo más que nada en Asia y tal por ahí, al menos la religión ha tomado como una mayor fuerza, y por ejemplo tiene muchas más prohibiciones, y al menos esa parte sí ha aumentado, pero por ejemplo en otros lugares, como dijo mi amiga Tamara, o sea, realmente no se sabe si realmente ha aumentado o disminuido, ¿no? Y ya. Listo, muchas gracias. Reportajes. Con respecto al feminismo, se hablará de la influencia de en los ámbitos de deporte y la ciencia, mujeres que rompen barreras e historias de éxito en el deporte. Pese a todo, las deportistas mexicanas han avanzado, las representaciones femeninas han mejorado de manera significativa en competencias internacionales, luego de estar ausentes de las primeras participaciones de nuestro país en los Juegos Olímpicos, París 1924 y Ámsterdam 1928. Solo 2 asistieron a Los Ángeles
en 1932 de un total de 73 deportistas. Para Moscú, 1980, el 20% de la delegación mexicana eran mujeres. En Sydney, 2000 representaban en el 34.6% y en Atenas 2004 el 45.6%. Estas dos últimas cifras son especialmente significativas porque en Sydney la única medalla de oro fue una mujer, Soraya Jiménez, un levantamiento de pesas, primera deportista mexicana en obtener este metal y la primera en subirse al podio después de 32 años desde 1968. En Atenas, Ana Gabriela Guevara, Belén Guerrero y Iridia Salazar hicieron historia en sus disciplinas, al ser las primeras en su género en obtener una medalla para el atletismo de velocidad, plata, el ciclismo y el taekwondo, bronce, respectivamente, además de obtener 3 de las 4 medallas para México. Desde 2012, las mujeres han participado en todas las categorías de deportes olímpicos en los Juegos, y todos los deportes nuevos que se incluyen en los Juegos Olímpicos hoy en día deben contener eventos femeninos. Las mujeres en el deporte enfrentan diversos obstáculos, entre ellos desigualdad económica, discriminación, falta de apoyo, reconocimiento y violencia. La retribución para la última Copa Mundial de fútbol femenino, por ejemplo, fue de $15 millones estadounidenses, comparados con los $576 millones de la última Copa Mundial del fútbol masculino. A pesar de presentar obstáculos, las mujeres en el deporte desafían los estereotipos de género, se convierten en la inspiración como modelos a seguir y muestran a hombres y mujeres como iguales. La siguiente categoría son las mujeres en la ciencia. Mujeres que desafían fronteras, las científicas que están cambiando el mundo. A lo largo de la historia, las mujeres han hecho contribuciones significativas en diversos campos científicos, a pesar de enfrentar desafíos y barreras como la discriminación de género, las dificultades para acceder a las oportunidades de investigación y la falta de reconocimiento de sus aportaciones. Como ejemplo de lo anterior, podemos citar casos de mujeres notables que realizaron grandes trabajos científicos, pero tuvieron que aceptar en un principio aparecer simplemente como autoras de investigaciones relevantes. Marie Curie, física y química. Rosalind Franklin, bióloga molecular. Jane Goodall, etóloga. Y Barbara McClintock, genetista. En particular, en nuestro país actualmente contamos con varias mujeres que destacan en diversos campos de la ciencia. Algunas de ellas son la doctora Ana María Zeto Kramis, física teórica. Es conocida por sus contribuciones a la teoría cuántica y la física estadística. Ha trabajado en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. La doctora Julia Tagueña Parga, física, ha ocupado diversos cargos en la UNAM y ha contribuido al desarrollo de políticas científicas en México. Es reconocida por su trabajo en física experimental de partículas. La doctora Lourdes Basoli Abela, bióloga molecular, ha realizado investigaciones en el campo de la genética y la biotecnología. Ha trabajado en instituciones como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. La doctora María Elena Malvarez Bula Roses, bióloga, es conocida por su trabajo en biología evolutiva y genética de poblaciones. Fue designada como la primera mujer directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. La doctora Silvia Torres Peinberg, astrónoma, especialista en astrofísica y cosmología, ha recibido numerosos reconocimientos por su contribución al estudio de la química de estructura de las nebulosas planetarias. Estas mujeres científicas han destacado por su excelencia en sus respectivos campos y han contribuido significativamente al avance de la ciencia en México. Además, hay muchas mujeres científicas talentosas en el país que continúan haciendo contribuciones trascendentales en diversas disciplinas. Bueno, sin duda este ha sido un tema muy interesante y muy importante, y así hemos llegado al fin de nuestro programa, en el que hemos reflexionado, cuestionado y aprendido juntos sobre el feminismo, la igualdad de género y las luchas que han marcado y siguen marcando la historia. Recordemos que el feminismo no es solo un movimiento, sino una invitación a repasar nuestras realidades y construir un mundo más justo para todas las personas. Gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo, reflexión y transformación. Sigamos alzando la voz y trabajando por la equidad. Hasta la próxima. Los esperamos aquí en su programa Voces SHeras.